Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a hablar del proceso de reapertura de escuelas post-pandemia. ¿Cuándo vuelven las clases? Bueno, esta es la pregunta del millón que aparece desde el 16 de marzo casi cada semana. Y obviamente a medida que la cuarentena se flexibiliza en forma sostenida, pero por goteo, inclusive en la zona del AMBA, que es foco de la pandemia, cobra mayor repercusión. En particular con los últimos anuncios de extensión de la cuarentena y en particular del desdoblamiento entre lo que es el confinamiento y el aislamiento al distanciamiento y la idea de que profundizamos una fase federal, claro está que esta discusión sobre la vuelta a clases se aceleró y con esta discusión los protocolos que se fueron presentando para el regreso. Inclusive el gobierno nacional anunció que posiblemente conviva un sistema dual. ¿Esto qué quiere decir? Combinar una asistencia presencial con el actual formato de educación a distancia. Pero en relación al cuándo, ya avisaron que en varias provincias puede ser que en 2 o 3 semanas vuelvan las clases en aquellos lugares donde no haya circulación de casos. Y para la zona de AMBA, Gran Chaco, Gran Córdoba, Bariloche, Trelew, posiblemente la fecha tentativa sería agosto-septiembre. Lo que está claro es que a medida que la burguesía abre la cuarentena y necesita contar con trabajadores plenamente, esto refuerza esa presión por la vuelta de clases defendiendo el lugar de guardería y cuidado que tiene la escuela. En particular para las familias trabajadoras y por ende, digamos, para que la burguesía pueda utilizar plenamente esa fuerza de trabajo, porque obviamente la productividad cae si yo tengo que garantizar una licencia para madres, padres, para el cuidado de los menores que no están concurriendo a las escuelas. Entonces, por eso se presiona una y otra vez por la apertura de las escuelas y ya sabemos que este proceso es a costa de nuestras vidas. Lo que tenemos que intentar pensar es cuáles son las formas que tendrá esta nueva presencialidad escolar. Cierto es que la suspensión haya sido de clases haya sido un fenómeno mundial, nos muestra imágenes de cómo podría ser una posible vuelta. Pensemos cómo es el caso de China. Llegan los niños con máscaras y barbijos descartables que desechan al entrar, toman otro, se los espera en la escuela para tomarles la temperatura con todo un dispositivo digital, se sanitizan sus mochilas, se desinfecta su calzado, las aulas son espaciosas con pupitres donde cada uno tiene un dispenser de alcohol en gel. Inclusive en algunas escuelas como en Corea del Sur, los bancos fueron separados con boxes de acrílicos. Bueno, cierren los ojos, piensen un momento, imaginen cualquier escuela de la provincia de Buenos Aires en donde obviamente en teoría los protocolos prometen lo mismo, distancia social, alcohol en gel, sanitización de escuelas, pero esto se da en escuelas donde faltan auxiliares, las escuelas carecen de los productos de limpieza elementales y ni hablemos, digamos, de las escuelas, la mayoría de las escuelas del conurbano del país que ni siquiera tienen agua potable. De cómo se va a dar este proceso, lo cierto es que ya tenemos algunos ejemplos muy concretos. ¿Por qué? Porque sobre todo la provincia de Jujuy con Gerardo Morales fue una de las que picó en punta anunciando el regreso a clases. También Catamarca, en donde el proceso se empieza a desarrollar primero en las escuelas rurales o en las escuelas de periodo especial, es decir, que tienen un calendario escolar distinto asociado al ciclo rural. ¿Qué aducen para, digamos, esta vuelta escalonada en donde se arranca por el ámbito rural? Bueno, que el aislamiento y las provincias que están en situación de frontera garantiza que no hubiera circulación de casos. Esto, digamos, sabiendo que las fronteras en Argentina son un colador, lo cierto es que no parece una hipótesis muy tranquilizadora. Ya ni hablemos de los testimonios de los docentes rurales que cuentan y muestran cómo con la amplitud térmica el agua se congela, así que ni siquiera pueden garantizar la sanitización de manos de los niños cuando llegan a la escuela.
En Jujuy inclusive, que tiene todo un sistema de escalonamiento gradual de vuelta a las escuelas, en donde arranca por las rurales, semirurales y escuelas urbanas vulnerables, le piden a los docentes, sobre todo a los de zonas urbanas, que asistan a las escuelas más próximas a su domicilio para hacer ¿qué? Apoyo escolar a quienes, alumnos que no conocen porque no es su escuela cabecera. Eso sí, obviamente avisan que si no asisten a la escuela cabecera donde tal vez le pagaban zona, es decir, un plus salarial, si no concurren ahí pierden el plus salarial. Eso sí, no pueden usar, digamos, el transporte público, tienen que gestionarse sus propios medios para concurrir. Entonces, lo que uno observa es que estamos frente a un recorte salarial y además, y esto es lo importante, en tanto y en cuanto inclusive el régimen de cursada no deja en las escuelas rurales un tiempo preventivo para saber si se está incubando o no la enfermedad, es posible que en las escuelas con esquema de cursada de 20 días corridos más 10 de descanso, si hubiera alguien que estuviera incubando la enfermedad, la manifieste en la escuela, escuelas que ni siquiera cuentan con un centro de atención sanitaria. Y decir esto, que pueden producirse focos en las escuelas, no es un dato menor si tenemos en cuenta la experiencia mundial. A poco de abrir el proceso de vuelta a las escuelas en Francia, rápidamente tuvieron que cerrar 70 escuelas por haberse producido contagios. Entonces, que esto pueda pasar es algo muy real. Lo cierto es que no solo las provincias que no tienen circulación de virus presentaron un protocolo para la vuelta de las escuelas. La misma ciudad de Buenos Aires presentó su propio protocolo. Lo hizo el jueves de la semana pasada Larreta y que anticipan. Bueno, a la vuelta habrá un periodo de nivelación atendiendo a la desigual situación de los alumnos. Proponen reducir la matrícula de los asistentes a la mitad o menos. Eso sí, cada escuela, profundizando la descentralización educativa, puede definir cómo va a ser la vuelta en tanto y en cuanto conocen sus capacidades edilicias y las características de su población. Obviamente, para desincentivar el uso del transporte, proponen que se asista en bicicletas o autos particulares para llegar a las escuelas, y también profundiza Larreta en su propuesta algo que no es nuevo y que tiene que ver con el uso de espacios paraestatales. ¿Por qué? Porque de cara a la reducción de alumnos en las escuelas proponen que se usen gimnasios, auditorios, bibliotecas, museos, teatros que se conviertan rápidamente en las escuelas. Esta no es una idea nueva, ya el plan Fines 2 para terminar aceleradamente la secundaria hizo posible, digamos, esta idea de que cualquier lugar puede convertirse en una escuela e incluso, como decían, un árbol puede convertirse en una escuela. Kicillof para la provincia de Buenos Aires todavía no mostró sus cartas, pero lo cierto es que si bien dice que va a ser algo distinto a Larreta, lo cierto es que viene replicando sus pasos. Entonces nos encontramos de nuevo en una provincia de Buenos Aires que tiene más de 13.000 escuelas. Cuando fue la explosión de la escuela 49 de Moreno, se reconoció que el 80% de las escuelas necesitaba obras. Es poca la información que tenemos en términos de cómo están las escuelas. Solo existen 2 censos. El censo del 94-98 estableció que el 68% de las aulas eran catalogadas como muy pequeñas, lo cual muestra que es imposible el distanciamiento, sobre todo si pensamos que en nuestro país no hay un plan de infraestructura de construcción de escuelas y, digamos, esa dimensión de aulas muy pequeñas se profundizó al calor de la obligatoriedad escolar y de la construcción de escuelas con la lógica de soluciones habitacionales. Inclusive el censo del 2014, más reciente, que no proporciona tanto detalle de en qué estado están las escuelas, establece que un 40% de las escuelas no tiene desagüe cloacal, un 25% de las escuelas no disponen de provisión de agua, con lo cual, digamos, pensemos cómo se va a realizar este proceso de sanitización que estaría en el protocolo: baños compartidos entre docentes y alumnos, mobiliario insuficiente, alumnos hacinados, etcétera.
Y también lo cierto es que es muy probable que el horizonte que se plantea en la provincia de Buenos Aires sea una salida a lo jujeña, es decir, que en una primera etapa se tenga que concurrir a la escuela más próxima y obviamente que la zona te la pague Dios. Está claro entonces que a los funcionarios y a los burgueses no les interesa más que la función de guardería de la escuela, ¿no? Por eso también dicen que lo pedagógico, bueno, en algún momento se va a recuperar, no importa. Pero al mismo tiempo lo que nosotros tenemos que ver es que la pandemia pone de relieve para el conjunto de la sociedad la importancia de la educación. Saben que ahí se está jugando algo valioso y que no es cierto que el hogar puede fácilmente reemplazar a la escuela, ni una computadora al docente, ni tampoco que con internet y la tele a los pibes les alcanza para conocer todo. Por eso, una mirada socialista a los problemas de la educación implica no solo un diagnóstico, que es lo que hicimos hasta ahora, sino también una propuesta. Entonces, lo que tenemos que pensar es en qué condiciones vamos a volver. Y efectivamente, decenas de estudios muestran que existe relación entre infraestructura escolar y rendimiento. Entonces es hora de pedir por un verdadero plan de infraestructura escolar y discutir la idea de la escuela árbol. Necesitamos más que nunca aulas espaciosas, equipadas con servicios básicos y mobiliario acorde. También, si estamos pensando que hay un panorama de profundización de la desigualdad, necesitamos más docentes para hacer ese proceso de acompañamiento y más aún si el horizonte es desdoblar de alguna manera cursos. Entonces, para eso necesitamos pensar un plan de infraestructura y no solo pedir lavandina y alcohol en gel. Tenemos que luchar por lo nuestro. Lo nuestro también implica regular el proceso de trabajo, que no es simplemente repetir una fórmula general como el respeto de la jornada. Ni hablemos de discutir cómo vamos a disminuir lo que es un genocidio educativo en términos de la pedagogía del después vemos, ¿no? Bueno, después vamos a ver qué hacemos. Entonces, de nuevo, tenemos la oportunidad de pensar cómo vamos a seguir. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Gustavo, el viejo truco de responder la pregunta con otra pregunta. Mira, si seguís así, te vas al periodo de acompañamiento y evaluación permanente diciembre-febrero, porque viste que marzo no existe más. Así que bueno, amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, porque lo demás es silencio.